Bien, el ejercicio 8, fíjense que les pide calcular los momentos de inercia XX e Y de las secciones A y B, bueno, en realidad de las 4, hay que corregir eso, A, B, C y D sería. Ambas, o sea, todas en realidad las 4, formadas por 3 piezas de madera de 5 centímetros por 30 centímetros rígidamente unidas. Fíjense, la sección A son 3 secciones de madera de 5 por 30, unidas así paralelamente. La sección B también, la sección C y la sección D. O sea, las 4 secciones tienen la misma superficie, sería, ¿sí? Están formados por los mismos elementos, pero están dispuestos de diferentes maneras. El ejercicio, no sé si le dijo el profe, pero él generalmente quiere que después de resolver esto, le pongan como una conclusión, armen una tabla resumen de las, las 4 secciones con sus correspondientes inercias, como en comparación, y vean que fíjense que según cómo va variando la disposición, por más de que sea la misma sección, o sea, la misma superficie, la forma en la que están dispuestos hace que varíe su resistencia, digamos, su momento de inercia, ¿sí? Entonces, eso es lo que le gusta que pongan de conclusión, o sea, esa es la intención de este ejercicio, de ver esa relación. Si bien todas tienen los mismos elementos, la misma superficie, la disposición de cada una determina una resistencia mayor o menor, ¿sí? De cada una. Acá simplemente pide los momentos de inercia baricéntricos, fíjense. Entonces, de cada uno tenemos que determinar el baricentro y determinar después su momento de inercia baricéntrico. No hay mucha historia. Fíjense de que vamos a hacer. Yo voy a archivar un... A ver. La sección A, fíjense que es simplemente un rectángulo. Lo dibujo acá. Sí. Fíjense que es un rectángulo de base 15, porque tenía 5 centímetros cada rectangulito, 3 por 5, 15, y altura 30. O sea que con la fórmula de momento de inercia para rectángulos podemos calcular base por altura al cubo y altura por base al cubo sobre 12. En ambos casos se puede calcular, no hay ningún problema. El baricentro también, el cruce de las diagonales, o sea, ustedes pueden calcular. Como no les pide baricentro, o sea, utilizando la fórmula esa del rectángulo, ya pueden calcular los momentos de inercia. Y el centrífugo, al ser una sección simétrica, les va a dar 0, pero pueden calcularla también. La otra sección, también la misma historia. A ver. Pueden calcular el baricentro, pero al ser una sección simétrica, otra vez sabemos que va a estar a la mitad de la base, es decir, a los 15, y a la mitad de la altura, es decir, acá serían 30, 15 y 5, 20 a los 20. Pueden calcular también por Variñón, eso no, Variñón. Y ahí lo descomponemos para calcular después las inercias. Podemos componer en figuras conocidas, ¿viste? Tenemos los 3 rectángulos, y aplicar Steiner, ¿sí? O sea, va a ser momento de inercia de que es base por altura al cubo sobre 12, ¿sí? Más el valor de su área, que sería 30 por 5, por la distancia de su baricentro, que está acá, la mitad, al eje, ¿sí? Eso es Steiner, ¿se acuerdan? No sé si les explicó bien el profe, pero esa es la idea del Steiner. Vos podés sacar el momento de inercia de una sección respecto a un eje, conociendo el momento de inercia baricéntrico de esa sección del eje que es paralelo al que queremos conocer. No sé si... Tenemos una sección, ¿cierto? Su baricentro y su eje baricéntrico. Y nos piden calcular un momento de inercia respecto a este otro eje. Nosotros conocemos el valor del área,
de la sección, si conocemos su momento de inercia baricéntrico, en este caso, por ejemplo, sería XG, XG, y necesitamos saber con respecto a este XX, que es paralelo al XG, ¿sí? También vamos a conocer la cota esta, por ejemplo, de este punto, ¿cierto? A este punto, conocemos. Y este tiene un valor, una sección, ¿sí? Entonces, el momento de inercia, I, X, X, es decir, con respecto a este eje, se lo calcula como el IXG, es decir, el momento de inercia baricéntrico conocido, más el valor del área, F, por la distancia que separa los ejes al cuadrado, es decir, A al cuadrado. Esto es Steiner, ¿sí? Nosotros, teniendo distintas secciones y teniendo ejes paralelos, nosotros podemos hallar los momentos de inercia siempre y cuando conozcamos los que son baricéntricos y paralelos a esos ejes. Entonces, en este caso, tenemos que determinar los baricentros de todas las secciones en las que podemos dividir. En este caso son los tres rectángulos, en todos los casos, en los tres casos. Ubicamos su baricentro y vamos a acotar las distancias de esos baricentros a los ejes que nos interesan. Por ejemplo, en este caso yo lo puedo llamar A1, A2 y A3, ¿sí? A las tres secciones. En este caso, la distancia con respecto al eje X va a ser, fíjense, la mitad acá, 15, y la mitad de 5, 2,5, porque está aproximadamente, va a estar ahí el baricentro. El baricentro de esta vertical es ahí, coincide con el baricentro de la figura total, y el otro ahí. Entonces, voy a tener esta luz, esta distancia va a ser 0, y después voy a tener esta luz. Entonces va a ser este por, o sea, el base por altura sería 30 por 5 al cubo sobre 12, más el valor del área, 30 por 5, por esta distancia, baricentro. Lo mismo acá. Y como el baricentro coincide, lo podemos dividir otra vez en dos secciones conocidas. O sea, la mitad. Ahí tenemos este hacia acá y este hacia acá. Y así se va calculando lo mismo acá. Vamos a calcular o sea, determinamos su baricentro, lo mismo acá, y vamos a determinar. Eso, por ejemplo, para X. Y para Y lo mismo. En este caso coincide, en este caso coincide, coincide. ¿Se entiende? A ver, les voy a mostrar acá. Sí. Como les decía. Steiner, otra vez, repasemos porque ahí me confundí, para no perderles. Steiner es el momento de inercia baricéntrico de la sección más valor del área por la distancia de ese baricentro al eje en el que conocemos. En este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ordenarnos. Tengo esta sección, tengo esta sección, tengo esta sección, como secciones conocidas. Y yo quiero hallar ahora respecto a este par de ejes. Este y este. ¿Sí? Yo ahora voy a marcar con amarillo los ejes baricéntricos de cada una de las tres secciones. Aproximadamente, acá tenemos este y este. Este acá coincide con los dos ejes de la sección compuesta. Y después tenemos este y este. Bien. Fíjense. Tengo ese baricentro y ese baricentro de las tres secciones. La sección del centro coincide su baricentro con el baricentro de los ejes que estamos calculando, que es de la sección compuesta, o sea, de la total. Entonces, la distancia esa, ese término que habíamos dicho, se anula. Es decir, acá lo voy a escribir.
el cálculo sería, con respecto al eje X, yo voy a tener, lo hago acá y después los otros tres van a ser exactamente lo mismo. Los otros dos. Aproximadamente así. El baricentro total de la figura. Y acá le dibujo el baricentro de las tres secciones. Esa y esa. Sería este y este el baricentro del rectángulo de arriba. Los ejes baricéntricos. Y este es el eje baricéntrico del rectángulo del medio. Y este, los ejes baricéntricos del rectángulo de abajo. Con amarillo dibujo los ejes baricéntricos de la sección total, que son los ejes con respecto a los cuales nosotros queremos hallar la inercia. Entonces, Steiner va a ser así. Voy a llamar acá X. Y a este lo llamamos A1, A2 y A3. El área es 30 por 5, 5 por 30, 30 por 5. ¿Sí? El área. Su momento de inercia baricéntricos es base por altura al cubo sobre 12, base por altura al cubo sobre 12, base por altura al cubo sobre 12. Entonces, el IXX total va a ser el Steiner de cada una de las figuras, ¿sí? Con respecto a X, ¿sí? O sea, acá lo voy a llamar, por ejemplo, X1, X1, ¿sí? Al eje X de la sección A1, X2, X2 al eje X de la sección A2 y X3, X3 al eje X de la sección A3. Fíjense que estos ejes X son paralelos al eje XX, que es el que nosotros estamos por calcular, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una distancia entre X1 y X, ¿sí? Una distancia entre X2 y X, y una distancia entre X3 y X. Voy a acotar esta cota, esta cota. Y ahí la podemos llamar, por ejemplo, de 1, ahí está, de 3, ahí está. Y X2 y X son coincidentes, por eso D2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí sería el I XG de A1, que sería base por, a ver, vamos a acotar así, no hacemos lío. Cada rectangulito tiene la siguiente forma. ¿Sí? Este es el rectángulo. ¿Sí? Estos tres rectángulos son iguales. Yo acá le acoto lo que vale cada uno. La base así y la altura así. ¿Sí? H, lo vamos a llamar a la altura, y ese es el que es 5, 5A. Y base, la vamos a llamar, y ese era 30A. Vamos a seguir este patrón, entonces acá es B por H al cubo sobre 12, H por B al cubo sobre 12, y B por H al cubo sobre 12. Pero la fórmula del rectángulo, acuérdense siempre que es base por altura al cubo sobre 12. Acá yo dije H por B porque simplemente estoy siguiendo esta nomenclatura. So, presten atención. Sería el del A1 primero, el primer término, va a ser P por H al cubo acá, bueno, lo voy a ir por así. Vamos a hacerlo.
sería base por altura al cubo sobre 12. Estoy sacando el momento de inercia centrífugo de A1. Por Steiner a eso había que sumarle el valor del área, que sería A1, por la distancia entre los ejes al cuadrado, sería D1 al cuadrado. Bien, acá tengo el primer término, que esto correspondería a A1, ¿sí? A la contribución de A1. A esto otra vez hay que sumarle ahora lo de A2, que es, dijimos que era base por altura al cubo sobre 12. ¿Por qué puse H? Simplemente por esta nomenclatura, porque acá la base sí es lo que acá nosotros le llamamos H, y la altura es B, o sea, lo que nosotros le llamamos. A eso hay que sumarle el área, sería A2, por la distancia entre el eje X2 y X, que dijimos D2 al cuadrado, que este término, o sea, D2 era 0, por eso esto es 0, y por ende todo este término es 0. Simplemente se agrega esto, que sería la contribución de A2. Más, acá sí va abajo, base por altura, ahora fíjense que es base por altura al cubo sobre 12, más A3 por B3 al cuadrado. Y esta es la contribución de A3. Ahí tenemos la suma de esos tres, entonces nos da el IXX, que es el que nosotros nos pide en el ejercicio. Fíjense que acá, este término, o sea, la contribución de A1 y la contribución de A3, son iguales porque es simétrica la figura. O sea, la distancia de 1 y la distancia de 3 son iguales. O sea que acá para operar ustedes podrían poner directamente, yo le desarrollé todo para que entiendan nomás de dónde sale. Acá ustedes pueden poner solamente este término y multiplicarlo por 2, que sería igual a este más este. Y agregar este término, el A2, que son simplemente la parte de momento de inercia baricéntrico. Y ahí tienen el IXX. Ahora, respecto al IXI, al II, perdón, es prácticamente lo mismo, pero simplemente ahora tienen que tener en cuenta la distancia respecto a los ejes Y, que fíjense que acá coinciden todos, o sea, el eje II de la sección A1 coincide con el eje II de la sección que nosotros queremos calcular, lo mismo de la 2 y lo mismo de la 3. O sea que el término de Steiner, donde era fuerza, sección por distancia al cuadrado, se anula. Entonces el IX total, total, va a quedar simplemente como la suma de los momentos de inercia centrífuga. Es decir, ahora no es más base por altura, era altura por base. Es decir, H por P al cubo sobre 12. Esto es A1. Como dijimos que son iguales, esto puedo multiplicarle por 2. Y voy a tener A1 y A3, o sea, la influencia de los dos. Y el A2 va a ser, ahora sí, altura por base sería B por H al cubo sobre 12. Y ahí ya tengo ese calculado. ¿Sí? Fíjense que es este procedimiento el que tienen que hacer con las 4 secciones. Vamos a ver. Siguiente. Lo mismo y lo mismo. O sea, tienen que encontrar, dividir en secciones conocidas, encontrar el baricentro, encontrar esas distancias de 1, de 2 y de 3 que habíamos dicho, y ir calculando nada más con Steiner. Se repite el mismo procedimiento para los dos. Y es eso el punto 4.8. Recuerden lo que les decía de
hacer una tablita resumen al final para poder sacar la conclusión esa de que por más de que las 4 secciones tienen las mismas piezas componentes, es decir, la misma superficie, la disposición de esos elementos, de esas tablitas, le da una diferente rigidez, digamos, un momento de inercia distinto, algunos mayores y otros menores. ¿Sí? Ese es el ejercicio 4.8. El 4.9 otra vez les da un perfil según tabla y le pide calcular los momentos de inercia, los módulos resistentes y los momentos de inercia principales, supongo que analíticamente, y después gráficamente mediante el círculo de la. Otra vez es repetir el proceso, o sea, los métodos que vimos acá, es simplemente, por ejemplo, analíticamente, esto, con momento de inercia IX y X, los módulos resistentes, los vamos a determinar mediante Steiner. O sea, si es aplicar Steiner nada más. El secreto está en encontrar, o sea, determinar bien cuáles son las secciones conocidas. Fíjense que acá es indistinto que yo elija, por ejemplo, un rectángulo así y el otro así. O sea, y ahí yo calculo, ¿cierto? O sea, le pongo, por ejemplo, el baricentro de este acá y el baricentro de este acá, y calculé con Steiner o con Variñón, por ejemplo, para determinar el baricentro. Y después para calcular el momento de inercia con Steiner. A que yo utilice, por ejemplo, un rectángulo acá y el otro acá. O sea, eso es indistinto. Le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Según tabla, perfil normal L, 75-50-9. Fíjense, vamos a la tabla que está acá abajo, perfil normal L, 75-50. Estos son angulares L. Otra vez, repito, les da todos los datos acá arriba, o sea, toda la nomenclatura, y después ustedes tienen que buscar nada más acá los valores. Fíjense de que 75, 50 por, y acá le da 3 valores, 5, 7 y 9. Porque el 9, o el 5, 7 y 9, es el S, que viene a ser el espesor, digamos, o el ancho del alma de nuestro perfil, ¿sí? Entonces va a tener la misma dimensión en A y en B, pero van a variar los espesores. O sea, A, fíjense que es el que viene a ser 75, B es el que es 50, y el espesor S, este que está acá, puede ser 5, 7 o 9. En nuestro ejercicio le pide el 9. Después todo lo otro es lo mismo. Entonces 75, 50, 9, y correspondería entonces todo el renglón acá abajo. Fíjense que la sección total es 10,9. Esto, X e Y, fíjense que son distancias de los ejes. Miramos acá, tenemos el baricentro de la sección, ¿sí? Ese punto. Y después, fíjense, X es la distancia esta, entre el eje baricéntrico y un eje que pasa ahí por la parte de abajo. El EY está acá, es entre el eje baricéntrico y el extremo de la sección izquierda. Vienen a ser estas dos cotas. Después ahí tenemos W1, todas las cotas que están acá. Cotas son distancias nada más. Y en la tabla de abajo acá tenemos los momentos de inercia. Acuérdense, Jx viene a ser los momentos de inercia. Wx, un módulo resistente o un momento resistente. Y el I minúscula X, este es el radio de giro. No vayan a confundir radio de giro con el momento de inercia. Es fácil darse cuenta también según las unidades. Fíjense que momento de inercia siempre es a la cuarta, módulo resistente es al cubo, y el radio de giro es en centímetros, o sea, a la 1. Y ahí tienen de los tres, de los dos ejes. Acá otra vez está la abreviatura, 7559, y sería este último renglón, sacar los datos. Les va a servir ahí para comparar después con lo que les dé. Y acá simplemente sacar, fíjense que ya les da acá la figura dibujada. También, como le había dicho,
no tiene en cuenta la curvatura en las uniones, los extremos, directamente considera como rectangular. Varía muy poco, pero varía. Por eso después al compararlo con la tabla no les va a dar exactamente igual, simplemente para tener referencia. Entonces, analíticamente, para poder calcular los momentos de inercia y los módulos resistentes, primero tenemos que determinar la sección en la que vamos a componer, por ejemplo, en dos rectángulos, habíamos dicho. Este acá, ¿cierto? Y este otro acá. La intersección de las diagonales nos determina el baricentro de ambas secciones. Su superficie, le llamamos a uno, por ejemplo, a este, que va a ser 50 menos 9, va a ser su altura, por este, y su ancho va a ser 9, que acaba de tener 70 por 9. Ahí tenemos las dos áreas, tenemos la ubicación de su baricentro, y por variñón podemos obtener el baricentro de la sección compuesta. ¿Sí? Después, el momento de inercia y el módulo resistente lo sacamos con Steiner simplemente. Como expliqué recién en el caso anterior, exactamente lo mismo. Y el punto B serían los momentos de inercia principales. Primero hay que determinar el ángulo alfa, ¿cierto? ¿Se acuerdan con el ángulo que saqué hace un rato en el ejercicio anterior? Con esa fórmula saca el ángulo alfa, y con ese ángulo alfa recién puedes reemplazar en las fórmulas de los momentos de inercia principales y aplica directamente. Mediante el círculo de Lahm, otra vez, ahí sería gráficamente, tienen que encontrar una escala de longitudes, o sea, para poder dibujar la sección, y una escala, o sea, para poder dibujar la sección y su baricentro, ¿cierto? Y una escala de momentos para poder dibujar los momentos. Dependiendo de cuál le dé mayor, van a tener que dibujar sobre el eje X, sobre el eje Y. Y el círculo de Lahm, acuérdense de que era que primero tiraba el XX, después el Y, de ahí en la intersección de ambos trazaba el centrífugo, tenía el punto K, como la suma de los dos obtenía el diámetro y hacía el círculo, y o sea, eso sería para determinar el momento de inercia principal. O sea, con Lahm solamente se puede determinar el momento de inercia principal. Los momentos de inercia centrífugos tenemos que saberlo para poder buscar el círculo. Bien. Una vez que conocemos los momentos de inercia baricéntricos, serían todo eso que está ahí arriba, con Lahm podemos determinar los momentos de inercia principales, siendo eso que les decía. Una vez que tenés el punto K, que es el punto principal de Lahm, uniendo con el centro de tu círculo y intersectando a los dos puntos del círculo, ahí medimos escala y obtenemos los valores de IX0 de X0, y I0 Y0, y el X0 Y0, por ser el momento de inercia principal, el centrífugo es 0. Los ejes principales, el momento centrífugo es 0. Y eso, la verdad que yo no tengo resuelto, o sea que no sé los valores, no los podría dar como referencia, pero por ahí tener cuidado nomás con esto de la escala, con el tema de los pasos. En la teoría de Wolfenstein, los pasos, por ahí hay muchos errores por ahí de nomenclatura, que se con un signo, que se le va un cuadrado, qué sé yo, pero bueno, cualquier cosa lo revisamos, me avisan y lo revisamos. Esos serían estos dos ejercicios, estos tres, perdón. Bien. Y el 10 es otra vez lo mismo que estábamos haciendo, fíjense que un perfil normal Z100,
y otra vez te pide los momentos principales de inercia. O sea, es el mismo, exactamente igual que el punto 7, pero ahora te da otro perfil. Acá te dice número 100. También puedes utilizar el es indistinto. ¿Vieron? Algunos lo llaman, por ejemplo, número 14, acá se podría haber comido en realidad de 140, o llamándolo número 14, yo sé que puedo buscar, como no hay 14, es el 140. En este caso sí, hay 100. Directamente es el 100. Eh, bien, eso es todo. No sé si hasta ahí, cualquier cosa.